¿Cuál es la verdad verdadera de tu situación actual? Bienvenidos, bienvenidas un día más al tarot interactivo de hoy. Te voy a dar 3 opciones y vamos a ver qué es lo que sale sobre tu situación actual, aquellas dudas que tú tengas actualmente. Puedes preguntar por lo que quieras o simplemente dejarte llevar por lo que te digan los oráculos y el tarot, ¿vale? Para el grupo número 1 tienes el cristal de cuarzo, cuarzo Ángel Aura, con esta imagen que nos habla de tentación. Para el grupo número 2 tienes la celestita, con esta imagen que nos habla de niño interno o niño interior. Y para el grupo número 3 tienes el cuarzo Spirit, también se llama amatista cactus, y el cristal es salvaje. El cristal, la carta, la imagen, el oráculo, salvaje, como explorar. Ya sabes, déjate llevar por lo que te diga tu intuición, el cristal que más te guste, la imagen que te haya llamado más la atención. Puedes escoger más de una opción si así lo deseas. Vamos allá con el grupo número 1, cristal Ángel Aura. Grupo 1, tú que escogiste el cuarzo Aura, Ángel Aura. Bueno, pues escogiste esta carta, tentación. Y si te sentiste atraído por esta carta, por esta imagen, es que a lo mejor puedes sentirte atraído o atraída por alguien quien no está disponible o que sabes que no te hace bien. También puede ser que te sientas atraído por circunstancias o sí, cosas que no te hacen bien. Por ejemplo, no sé, que tengas una ambición de crear un negocio que ya intentaste en un pasado, o crear una empresa o crear un proyecto, mejor dicho, que ya intentaste en un pasado pero que sabes que no te hizo bien o sabes que no te salió bien. Sea como fuere, te dice que revises tus deseos esta carta. Vamos a ver qué más nos dicen los oráculos. Que revises tus deseos. ¿A quién estás extrañando? Mira, diferencias. Esto es un poco como el yin y el yang, ¿no? Hay que ser consciente de que todo tiene su lado negativo y su lado positivo. Siento también que estás en una lucha interna con esa tentación que vamos a decir que es un poco la energía de toda la lectura, ¿no? Que estás en esa lucha interna, ¿no? De quizá lo que es el bien, lo que es el mal, lo que te atrae, pero sabes que no te hace bien, y lo que te hace bien, pero al mismo tiempo te resulta aburrido. Esa lucha interna de crecimiento personal es raro, pero también, como te digo, es saber integrar lo positivo con lo negativo y viceversa, ¿no? Es un poco como el yin y el yang. Vamos a ver qué más nos dicen. Mira, fíjate, a lo mejor lo que te llama la atención es un poco lo prohibido, ¿no? Independientemente de lo que estemos hablando, sea una persona, como te he dicho al principio, que no está disponible, o sea cualquier tipo de circunstancia que sabes que no... sabes que se sale de lo establecido, ¿no? Y con esto no me refiero a patrones limitantes, sino ni tampoco a hacer cosas más o menos originales, sino que es más como lo que tú sabes que es correcto frente a lo que sabes que no está bien visto. Entonces, ¿qué tipo de lucha interna tienes? Creo que es lo que te tienes que preguntar, si estás también obedeciendo a lo que es correcto, pero al mismo tiempo sientes que tu vida está... Me viene la palabra como en un pozo, pero no necesariamente como en un pozo de tristeza, sino que fuiste tan profundo en una situación que te parecía súper mega estable que ahora ya no sabes cómo salir de eso.
¿Qué más tienes? Mira, se te pide que seas honesto, honesta con la situación. Mira, honestidad. Es que se te pide precisamente, o tus guías te están diciendo, que no importa lo que se considere bueno o malo, porque al fin y al cabo, si no estamos hablando de cosas extremas como crímenes, ¿ya me entiendes? Es como que, independientemente de lo que sea bueno o malo, a ti ¿cuál es tu verdad? ¿Qué es lo que a ti te hace vibrar en sintonía? Ya no voy a hablar de vibrar alto o vibrar bajo, sino que es lo que a ti te puede estar llenando, por mucho que sea una tentación, por mucho que otras personas lo vean mal, por mucho que vayas a contracorriente. Quiero ver más de este oráculo. Mira, la luna. La luna, al fin y al cabo, son ciclos. La luna. Sí que también es cierto que está muy relacionada con la intuición, por eso sale un gatito negro aquí, ¿no? Pero no dejan de ser ciclos, es como que quizá tú tienes que aprender algo de esta situación y tienes que vivirlo y tienes que caer en esa tentación o tienes que dejarte llevar un poco más. Creo también que a lo mejor aquí una persona necesita que tú le digas, por muchas diferencias que tengáis, aquí hay una persona que necesita escuchar tu punto de vista, aunque vayas a ser crudo o cruda con la realidad. ¿Sabes? Tienes también Forbidden. Es como olvidado. Forbidden es como estar, fíjate, como una puerta cerrada, ¿no? Es una puerta cerrada tal cual. Entonces, ¿qué es? ¿A qué te estás aferrando? Es un poco a lo mejor que a veces puedas tener esa sensación o esa tentación también, ¿no? De decir, mira, paso de todo esto, yo no soy responsable de nada o no quiero ser responsable de esto y me encierro en mí mismo o en mí misma y no quiero ver al mundo, no quiero ver a nadie, no tengo por qué ser ni más honesta ni menos honesta u honesto con esta persona o con esta situación. Es a veces ganas de escapar, de encerrarte un poco en tu mundo, lo cual, bueno, es lógico, ¿no? A todos nos pasa cuando nos enfrentamos a según qué situaciones. Y mira, la individualidad. Es que tienes una lectura que te está hablando muchísimo de lo que tú quieres hacer sin importar lo que el mundo diga, si está bien visto o mal visto, dentro de unos límites, siempre hablando, ¿vale? No te estoy diciendo que esté bien visto, pues ya te digo, cosas como crímenes, no quiero ser específica por el tema de YouTube, pero ya me entiendes. Entonces, a lo mejor hay gente que piensa que está mal visto defender según qué posición, o si tú tienes una opinión muy radical frente a algo y estás cansado o cansada de ocultarlo. Entonces tampoco veo aquí que estés explotando, pero sí es un poco, todo te dice que no te cierres o que no, como que no intentes seguir al rebaño. Esa sería la palabra, ¿sabes? Como que no intentes seguir al rebaño. Vamos a ver qué más te dicen los oráculos, este oráculo. Mira, brújula perdida, volver a la integridad. La integridad que tienes tú, ¿sabes? Es que, reitero, es como si tú hubieses sentido durante mucho tiempo, o llevas mucho tiempo, mejor dicho, llevas mucho tiempo encerrado o encerrada en algo. Que ya te digo, está súper... La gente de tu entorno probablemente te dice, pero si es un trabajo estable o es una relación estable y es una persona maravillosa con la que estás, o, ¿sabes? O has estudiado mucho para llegar a donde estás, pero tú no te estás sintiendo feliz y tienes que salir de eso. No va con tus principios, ha dejado de representar lo que tú eres. Ese es el tema. Ha dejado de representar lo que tú eres. Te has perdido por el camino. Y esto es algo que es que pasa mucho. Mira, Cactus astado, ingenio. Yo creo que tienes mucho más que ofrecer, que no quedarte con ese aspecto que hemos visto desde el principio de que, bueno, es que ya no se trata de zona de confort.
es que va más allá de lo que significa zona de confort, porque tú no estás confortable en esta zona, porque quieres salir de ahí, porque te sientes encerrado, encerrada, estancado, estancada. A veces yo creo que tus tentaciones también pueden ser mandarlo todo al garete, como puede ser abandonar un matrimonio, abandonar una familia, abandonar, entiéndase, dejarlo todo. Dejarlo todo a lo mejor para iniciar otra nueva vida y empezar a llevar una dinámica diferente, ¿no? Entonces, siento que tú tienes también dentro tuyo como una intención. No es intención, es como que te pica, no es que te pique la curiosidad, es que tienes una idea y la quieres llevar a cabo y quizá la gente te ha dicho, pero ¿cómo vas a hacer eso? Estás loco o loca. ¿Cómo vas a hacer eso? Y tú, pero es que no me quiero quedar donde estoy ahora mismo. No quiero quedarme estancado en este trabajo, en esta relación o con lo que sea, o en este lugar. También puede ser lugar, ¿vale? Entonces, siento que tu manera de pensar es diferente a la de los demás y que eso te puede sacar de... Y que eso te puede sacar de lo que... Como que puede abrirle también la mente a otras personas, ¿vale? ¿Qué más tienes? Mira, jinete, heraldo del cambio. Es que te está diciendo todo, que necesitas hacer un cambio. Es que te veo como que llevas mucho tiempo intentando justificarlo o aguantando porque todo el mundo te dice que... Todo tu entorno te dice que no, hombre, no, ¿cómo vas a dejar esto atrás con la estabilidad que tienes ahora? ¿Sabes? Tienes una inquietud por dentro que la tienes que sacar y que quieres realizar un cambio, pero por lo que sea no te has atrevido, creo que nadie te apoya, pero es lo que te digo, va en contra de tus principios quedarte donde estás. Mira, si tu intención es buena, si la gente que verdaderamente te conoce puede ver a través de ti que lo que a ti te pasa es natural y que no vas a cometer ningún crimen, ¿cuál es el problema? De ahí que se esté viendo a través del... ¿Cómo se dice lo de la aguja? Lo que se enhebra. Bueno, el agujero de la aguja. Ya sé que no se dice agujero, pero para que me entiendas, no me sale ahora la palabra en concreto. Ojal, creo que se llama. El ojal, sí. Si pueden ver los que te conocen verdaderamente, los que te aprecian verdaderamente, aunque haga tiempo que no contactas con esa persona que sabes que te apoyaría, si lo comentas y te dan un punto clave, o sea, yo creo que no importa, que es que la persona que realmente te conozca va a saber que tus intenciones no son malas ni de hacer daño a nadie. No me refiero a infidelidades, ¿eh? Que conste que no me refiero a serle infiel a tu pareja, porque es que eso es algo oculto que al fin y al cabo sí, obviamente puedes hacerlo sin intenciones malas, pero a ver, estás haciendo daño o vas a hacer daño más tarde o más temprano. Yo no creo que se trate de eso. Si un caso sería separarte, pero no serle infiel. Separarte para explorar, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? No es porque yo juzgue las infidelidades, a mí me da igual lo que cada uno haga con su vida, pero la otra persona tiene que tener derecho a decidir si se queda o no se queda con una persona que le ha engañado. Ese es el punto de las infidelidades, que cuando somos infieles le quitamos el derecho a la otra persona a decidir, cuando somos infieles y no lo decimos, ¿vale? Le quitamos el derecho a la otra persona a poder decidir si quiero quedarme contigo, que has hecho esto, o no, o quiero que te vayas, o quiero sacarte de mi vida, ¿vale? Ese es el tema de las infidelidades. Y además aquí recuerda que te está hablando de honestidad. Lo mismo la mentira, da igual infidelidades. La mentira, ¿vale? Mira, reparar el velo, el perdón. ¿Ves cómo aquí es como si estuvieran enmendando? Creo que es un tronco de un árbol, ¿vale? Puede ser que con este cambio que tú quieres hacer muchísima gente se puede llegar a sentir ofendida u ofendido, pero a ver, es que si tú no lo haces con intenciones de dañar a nadie, porque tú tienes
porque no es un impulso, sino es algo que llevas muchísimo tiempo deseando hacer, pues mira, yo creo que será problema de ellos si te perdonan o no te perdonan, ¿no? Creo que ante todo lo que te está diciendo es perdónales tú por juzgarte, porque obviamente no ven más allá. Quien sepa ver más allá, sabrá ver tus verdaderas intenciones. ¿Qué más tienes? Niña raíz, el yo desconocido. Y es que siento que a lo mejor tú cuando eras niño o niña se te quedaron muchísimas cosas pendientes por vivir y por explorar. Y a lo mejor uno de los temas aquí es explorar algo que no pudiste hacer cuando eras niño, niña, adolescente, no importa, cuando fueses más joven, mucho más joven. Puede ser que tengas intenciones de explorar tus raíces más desconocidas. Y esto es, pues, recabar información sobre a lo mejor personas en tu familia que han sido un tabú. Yo tengo personas en mi familia que han sido un tabú y que nunca me han hablado de ellos. Entonces, yo sí quiero preguntar, no sé a dónde acudir. ¿Me explico? Entonces, quizá tú tienes que tomar las riendas me voy a ir a un extremo. Si eres adoptado o adoptada y nunca te dijeron quién era tu verdadero padre, madre biológico y quieres saber qué raíces tienes, pues podría ser este tema. Sé que es muy específico. O a lo mejor un tío, una tía, un primo, una prima que hizo algo súper juzgable, que está en la cárcel, pero nunca te hablaron de él y tú quieres ir a conocerlo o a conocerla, ¿no? Que hizo algo malo realmente, pero tú quieres saber su versión, pero sin embargo te van a juzgar por querer saber su versión. Porque siempre te has quedado con esa espinita de decir, esta persona tan cercana, ¿por qué hizo esto? ¿Sabes? Y te van a juzgar, no, ¿cómo puedes ir a ver a esta persona si sabes lo que hizo, si ya lo juzgaron o la juzgaron y está cumpliendo condena? ¿Sabes? Esto podrías trasladarlo a cualquier asunto de tu vida, pero creo que hay raíces que tú quieres explorar y por lo que sea no te quieren decir nada en tu familia. Y sé lo frustrante que es. 9 de bastos. Obviamente tienes cierto desgaste. El 9 de bastos siempre nos habla de cierto desgaste que tenemos. Pero bueno. Piensa que si has llegado hasta aquí, también es por algo, ¿vale? O sea, estás en el momento correcto. Sea cual sea la crisis o las dudas que estás atravesando, estás en el momento correcto, estás en el momento indicado. Porque si no hubieras vivido lo que has vivido aunque estés desgastado o desgastada, no estarías con estas inquietudes porque no sabes lo que está por venir, que probablemente sea mejor que donde estás ahora mismo estancado o estancada. Mira, 6 de espadas. Ok, si decides marcharte, sea de donde sea, el 6 de espadas te recuerda que no te dejes nada pendiente de hablar, no te dejes nada pendiente de decir. Pero obviamente necesitas moverte de donde estás. Mira, esta quiere salir. Caballero de espadas. Bueno, es lo mismo, ¿no? Habrá gente que se ponga un poco a la defensiva contigo. Tú también tendrás esa intención intención o sensación de me tengo que defender. Te están diciendo igualmente de todos modos que te muevas. Que no te quedes estancado. Sigue tu intuición. Y volvemos aquí a hablar de ancestros también, ¿eh? Pero la suma sacerdotisa es sigue tu intuición. Conecta con tus ancestros. Escúchate. Conecta contigo mismo, contigo misma. Habla con una abuela también puede ser. Con una abuela tuya. Una carta más. Y el 7 de copas. No te quedes con lo que podría haber sido y no fue. Porque el 7 de copas siempre nos refleja a lo mejor castillos en el aire. Sin saber... eso, sin llegar a cumplirse, ¿no?
Entonces yo creo que como consejo, como recomendación te están diciendo que no te quedes con esa duda, ¿no? Que intentes manifestar algo de lo que de las inquietudes que tienes, que intentes manifestar alguna de las inquietudes que tienes. Y cómo es eso moviéndose. Mira, el carro. Es que te están diciendo, muévete, 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 grupo número 1, muévete, muévete, no te quedes estancado ahí, no te quedes estancado ahí y con esa lucha interna. Volvemos otra vez a temas de lo que está bien, lo que está mal, divino masculino, divino femenino, lo positivo, lo negativo, blanco y negro, ¿sabes? Las dos caras de una moneda, de una misma moneda. Otra vez el caballero de espadas. Mensajes también puede ser, que vayas a recibir mensajes, que a lo mejor mensajes o comunicación por parte de una persona que, bueno, que tenga algo que decir o que tenga algo que aportar. No es solo el movimiento o el estar a la defensiva, ¿no? Caballero de copas. Vale. Habrá gente también que te intente dar una visión más empática. Tienes las dos vertientes, ¿no? Está la versión más práctica y está la versión más empática. Entonces, recíbelo de buen grado, sea lo que te tengan que decir, lo que opinen los demás. Recíbelo de buen grado, tanto si es, mira esto, lo más práctico que tienes que hacer es esto, mientras que otras personas te dicen, pues ve más lento, intenta, ¿sabes? Y quédate con las dos versiones y de ahí ya decidirás cuando tengas que decidir. Y cerramos la lectura con la muerte. Transformación. Cambios radicales. Es toda una confirmación de que te muevas. Te han salido por doquier caballos, caballeros. Mira que tienes en la base de la baraja. El juicio. Caballos, caballeros, movimiento, honestidad. Te han dado aquí unas pinceles. Si oyes gritar un niño es la vecina de arriba que lo único que sabe hacer es llorar todo el día. Y no es un bebé ya, es culpa de los padres. La muerte con el juicio. La muerte como tal es ese cambio que quieres dar y que se te va a transformar en tu vida. Y el juicio no deja de ser ¿el qué? La llamada. Acudir a la llamada que estás sintiendo. A esa inquietud. Rascarte lo que te pica. Te pica algo, ráscate. Es decir, satisface esa curiosidad siempre y cuando, reitero, no hagas daño a nadie. Grupo 1. No me dejo nada más, es lo que tengo para ti. Espero haberte ayudado. Déjame tu like, déjame tu comentario y nos vemos muy muy pronto en otro nuevo vídeo. Suscríbete y activa la campanita para saber cuándo estoy en directo y cuándo subo más contenido. Bye bye. Grupo número 2, Celestita, ¿cómo estás? Vamos allá con tu lectura. Vamos a empezar con los oráculos. La verdad de tu situación actual. Y has escogido niño interior. ¿Qué más tiene para ti el oráculo? Mira, tienes confidencia, tienes fulfillment, meditación, guerrero y visión. A ver, voy a traducir lo de fulfillment, pero lo que yo estoy viendo, porque no me sale bien qué palabra es, lo que yo estoy viendo, fulfillment. Cumplimiento, vale. Sí, como cumplimiento, cumplir. Lo que no entiendo mucho es por qué de las granadas. Porque, bueno, sí que las granadas es un símbolo femenino. A nivel de simbología, obviamente. Pero la cuestión es que tienes muchísima energía femenina en la lectura y con esto no te quiero hablar de hombre ni mujer, ¿vale? Ya sabes lo que me refiero. Tienes mucha energía al haber tú escogido Inner Child.
conectar con tu niño interno, con tu niña interna, obviamente te está hablando de que necesitas sanar algo. Y todo te está pidiendo que conectes muchísimo con tu interior, con ese niño interno, con tu intuición también, que hagas trabajo espiritual. Te salió la suma sacerdotisa del espíritu, que es como conectar también con el universo. Además tienes el número 7, que es un número mágico, ¿vale? Fíjate que te está recomendando meditación. Y al ver yo aquí Oath, que es como, creo que es parecido a guerrero, me está hablando de resiliencia, ¿sabes? Juramento. Juramento y cumplimiento. Vale, sin duda es como si se tuvieses una espinita con algo que viviste en tu infancia y te están pidiendo que conectes con eso para sanarlo. Definitivamente creo que es por ahí el tema. Por eso has escogido también esta carta, ¿no? Siento también que debes preguntar a tus guías. Obviamente si quieres hacer terapia, pues estaría súper bueno que hicieses terapia, pero además intenta, cuando medites, intenta también conectar con tus guías o registros akáshicos también para el tema de bajarte información, ¿no? De por qué viviste esto. ¿Por qué viviste esto o por qué se te quedó esa espinita clavada, ¿no? Puede ser que tú prometieses algo a alguien cuando eras niño y a lo mejor te llega el momento ahora de cumplirlo o sientes que debes cumplirlo. De todas maneras, sí que tienes una lectura que te habla de enfocarte mucho en este aspecto interior tuyo, que es sanar a tu niño interno de cualquier manera. O sea, puede ser que necesites, yo qué sé, jugar con videojuegos porque cuando eras pequeño nadie te compró una Play o una Game Boy o una Nintendo y ahora quieres conectar de esa forma, ¿no? Con tu niño interno. O lo que sea, tomarte la vida de otra manera, o perdonarte a ti mismo, o perdonar a ese niño interno. Yo creo que son cosas también que te quedaron como pendientes, ¿vale? Vamos a ver qué más te dicen los oráculos. Pero definitivamente es, mira, focus, enfocado en toda esta situación que nos habla mucho de energía femenina respecto a cómo te nutres. Ya no solo a sanar ese niño interno, sino cómo te nutriste antaño. ¿Y de qué energías te nutres ahora? ¿Vale? A cualquier nivel. Bueno, en este caso a nivel espiritual, ¿no? ¿De quién te rodeas? ¿Sabes? ¿Qué energías absorbes? ¿De quién te rodeas? ¿Cómo te nutres? A lo mejor tú quieres hacer algún cambio aquí porque sientes que no estás conectando nada con la inocencia de lo que representa el niño interno. Mira, una puerta se cierra. Completar algo. Es que definitivamente te están hablando de algún tipo de ciclo que es momento que completes. Cumplimiento, compleción, juramento. Primer aliento, mente de principiante. De nuevo vamos con energías inocentes. Inocente no significa ser tonto o ser tonta, sino ver las cosas con otros ojos, ¿vale? Sé que muchas veces cuesta por las experiencias que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, sobre todo experiencias negativas y decepciones, de ver las cosas desde un punto de vista más inocente, pues intentando pensar bien, yéndonos para el lado de la benevolencia, etc. Pero también muchas veces es necesario, porque si no, qué asco de vida, ¿no? Entonces, si solo vemos lo malo de todo. Creo que puedes aprender mucho también de los mensajes que te pueda transmitir tu niño interno. ¿Qué te diría tu niño interno? Puedes hacer una meditación guiada con tu niño interno. Va a ser muy revelador. Tormenta perfecta, valor para zambullirse en la vida. Y es valor para zambullirse en la vida también, valor para zambullirse en esta sanación. Que al fin y al cabo no dejamos de sacar a la superficie, o sea, no deja de tratarse de una sanación que lo que hace es sacar a la superficie traumas. Por eso te recomiendo traumas para sanarlos. Por eso te recomiendo terapia, ¿vale? Si tienes alguna cosa pequeña porque tú has tenido una infancia feliz, ¿vale? Pero otra cosa es que hayas tenido
Hoy llevo todo el día que me pitan los oídos. Y con esta lectura me han pitado, bueno, con este interactivo me han pitado ya 2 veces. ¿Qué te estaba diciendo? Si es un trauma más brusco, pues como ya sabemos, ¿no? Cosas muy fuertes que hayas vivido de niño, ahí sí que es mejor la terapia, obviamente, ¿vale? Mira, confía en tu magia y esto es que confíes también en lo que piensa que tú, lo que eres hoy en día, lo eres también por lo que has vivido, sin importar cuánta gente te hizo daño, porque, ¿sabes? Yo puedo guardarle rencor a mucha gente que me hizo daño cuando era niña, pero probablemente si no hubiera vivido esas circunstancias no estaría donde estoy ahora, o no sería lo que soy ahora. Esta también salió en la lectura anterior. Tu intención es buena. Cuando se mira a través del ojal es que se mira más profundo, se ve más, se mira más profundo. Entonces, si tu intención es buena, si tu intención es de sanarte, ¿qué problema hay en sacar cosas a la superficie? A lo mejor tú tienes que enfrentarte a alguien. También puede ser, ¿eh? Y el juego de la corona, uso adecuado del poder. Vale, esto yo siento también que es que si tienes que reprocharle, entre comillas, enfrentarte a alguien, es como que seas justo también, ¿vale? No conviene siempre estar del lado de victimizarnos. Por mucho daño que nos hayan hecho, o por muy poca, si tenemos cero culpa, tampoco sirve de nada, y te lo digo por experiencia, por una experiencia, yo tuve varias, pero una en concreto bastante fuerte, que si a día de hoy me sigo victimizando, es que no me sirve de nada. Es que ni siquiera se lo he echado en cara a esa persona nunca. ¿Sabes? Bueno, principalmente porque no me hablo con ella, ¿no? Pero no tengo la necesidad de decirle, tú hiciste esto y tú no sé qué, ¿sabes? Porque primero no me apetece remover eso, ¿vale? No me apetece removerlo. Y segundo, no me victimizo. O sea, sí tuve una época, obviamente, que me victimicé, pero también fui a terapia y también hice este tipo de cositas con el niño interno, ¿no? De sanar al niño interno, a la niña interna herida, ¿sabes? Entonces, también es saber ser justos con la información que tenemos. O sea, no es lo mismo enfrentarte directamente a esa persona. Por ejemplo, en mi caso, no sería lo mismo enfrentarme yo directamente a esa persona que coger, no decirle nada a esa persona, pero coger a todo el entorno y decir, mira, fulanita o fulanito me hizo esto en concreto. ¿Sabes? La información es poder, así que yo lo canalizo así. Vamos a ver también qué te dice el tarot. Vamos a ver qué te dice el tarot. No para de pitarme el oído derecho. Mira, 10 de bastos. Y al final se trata de quitarte el lastre de encima, ¿no? De quitarte, acabo de ver el 3303. De quitarte ese saco emocional de encima. Primero de todo porque cuando somos niños y nos hacen algo, sobre todo los adultos, es que rara vez tenemos la culpa los niños, ¿vale? O sea, tiene la culpa el niño. No suele ser, pero también, aparte de no victimizarse o revictimizarse, el 10 de bastos también es bueno quitarse ese peso de encima, ¿no? ¿Qué más tiene? Mira, los enamorados. Piensa que es un trabajo también tuyo, de tu autoestima. Vas a sentir que tu autoestima está más elevada, vas a sentir que te has cuidado. Al trabajar nuestro niño interno, volver a conectar con él, sobre todo el niño interno herido, claro, ganamos mucha más seguridad en nosotros mismos. Y los enamorados habla de eso también, de nosotros mismos. De nuevo, resiliencia, la carta de la fuerza. Cada vez que hablamos de temas evolutivos y espirituales, la carta de la fuerza para mí es resiliencia tal cual. O sea, has sido capaz de domar a un león. ¿Me explico? ¿Qué más tienes? Tienes también el 2 de espadas. Mira, antes de tomar ninguna decisión es preciso calmar las emociones. Si te fijas en toda la lectura que ya está por detrás, el primer oráculo, ¿vale? Si te fijas, eran energías muy calmadas. Entonces,
no es necesario tampoco, no se ve aquí una energía de ataque, por eso te decía que controles tu poder, reitero, la información es poder, la vivencia que tú hayas tenido, tu verdad, es tu poder también, entonces hay que saber a utilizarlo de una manera justa. Entonces no es necesario actuar como, por ejemplo, Caballero de Espadas, que corta cabezas y luego pregunta qué pasó, sino al contrario, serenar las emociones y ya verás tú qué camino te sientes más cómodo o más cómoda para sanar, independientemente, para afrontar esto, independientemente del modo en el que quieras afrontarlo, plantarle cara, sanarlo, llámalo como quieras. Y esta carta también salió exactamente en la misma posición que en la lectura número 1. Y al final nos habla de no quedarnos, que no, esto no se quede simplemente en un plan, sino que lo lleves a cabo. Porque el 7 de copas suele ser ese tipo de carta de mucho castillos en el aire. Imaginamos, le diré, haré, iré, pero no hago nada. Entonces es un poco que no se queden como castillos en el aire. Tienes también el ermitaño y necesitas introspección, obviamente. El ermitaño, pues al fin y al cabo, tú estás en búsqueda de esa iluminación. Todo el mundo estamos en búsqueda de una iluminación, pues pasito a pasito cada vez más superior, ¿no? Entonces estás en esa búsqueda. Creo que el ermitaño lo que te dice es que estás por el buen camino y además una de las cosas para cada vez sentirnos más elevados, se trata también de ir despojándonos de traumas y para eso hay que tratarlos, ¿vale? Otra vez el 7 de copas, que no se te quede en una ilusión, en un ojalá esa persona me entendiera, ojalá, yo te diría que siempre, si es mejor si tienes que plantar cara sobre algo muy muy fuerte, bajo la ayuda de un profesional guiado, pues mejor, ¿no? Que al cabo de unos días puedas ir y explicárselo a tu terapeuta. Si son pequeñas cosas, bueno, pues ahí ya verás cómo lo gestionas, pero que no se te quede nada como en el aire. 10 de copas al fin y al cabo te habla también de la plenitud, la tranquilidad que vas a tener y que vas a sentir y que al mismo tiempo no deja de ser gente que te apoya y que te ayuda. Y fíjate, el sol pasa de ser un niño herido, niño interno herido, o niña, ya me entiendes, niño interno herido a niño feliz. Niño interno feliz, niño interno pletórico. ¿Vale? El sol además es ver las cosas con mucha más claridad y decir, por fin, pues he podido sacar esto a la luz, no desde el punto de vista tirano, sino desde el punto de vista de, bueno, me he sacado esto de encima, la gente lo sabe, la gente no me juzga, porque, a ver, ¿quién juzgaría a un niño, no? Sea lo que te pasara. Si estamos hablando de un caso extremo como Abu Sos, ¿ya me entiendes? ¿Quién te va a juzgar? ¿Sabes? Tienes el apoyo, tienes la comprensión y también esa sensación también de libertad, de ver la luz ya. De ver la luz gracias a que pues has tratado eso o has conectado con eso. Has conectado con eso para tratarlo, para sanarlo. A lo mejor simplemente es hacer una pequeña meditación y no hay tanto drama, ¿no? Como he visto en la lectura, bueno, para algunos habrá drama y para otros no. Esto es lo que tengo para ti, grupo número 2. Espero haberte ayudado. Déjame tu like y tu comentario, que me ayudan mucho a mí. Suscríbete, activa la campanita y... sí, activa la campanita para enterarte cada vez que estoy en directo y que subo un nuevo video. Bendiciones. Bye bye. Grupo número 3, tú que escogiste salvaje y el cristal de Cuarzo Spirit. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice la verdad sobre tu situación actual? Lealtad, fuerza, recuerda, no te olvides. Trabajo interno o trabajo propio, diferencias y ciclos. Tienes también la suma sacerdotisa del fuego y lo que se te está pidiendo actualmente es que hagas caso a tu deseo más interno, que seas honesto y honesta contigo mismo. Aquí te están diciendo
que no te olvides de quién eres, que si estás en una etapa en la cual necesitas explorar, viajar, es un ciclo. Es un ciclo. Podemos... esta carta de diferencias me da a entender que podemos como cambiar en ciertas épocas de nuestra vida, ¿no? Habrán etapas en las que nos guste hacer una cosa y habrán etapas en las que nos guste hacer otras. Creo, vamos, que a todo el mundo nos pasa, ¿no? Entonces todo esto te está diciendo que le hagas caso a tu lado más salvaje, a tu lado más explorador, a aquella inquietud que tú tengas por hacer algo. Creo que cuando acabes esta lectura, vete también a mirar la lectura número 1 porque probablemente haya mensajes para ti también, ¿vale? Donde también te están diciendo dónde quieres echar raíces, ¿no? Esa fuerza que es un árbol inamovible, un árbol centenario, porque tiene un tronco súper grueso, es un árbol, vamos, milenario, te diría, ha echado raíces. Entonces, es un poco también como no te olvides de quién eres, no te olvides de lo que te gusta, haz trabajo, o sea, trabaja en ti también, al fin y al cabo, el hacer lo que nos gusta y el conectar con lo que más nos hacen vibrar, al fin y al cabo también estamos trabajando en nosotros mismos, ¿no? Y es un poco eso, ¿no? Sigue lo que te late, ¿no? O no te quedes tampoco con esa duda de si estás sacando algún proyecto creativo a la luz o si tienes esa espinita, como te diría, ¿no? De que necesitas sacar tu creatividad por algún lado, hazlo. Sí, definitivamente habrán mensajes para ti en la lectura número 1, porque a pesar de que son cartas muy distintas, verás que esta se repite, pero es la única. A pesar de que son cartas bastante distintas, no deja de ser el hecho de que seas fiel a ti mismo y a tus creencias, y ya verás por qué en la lectura número 1. Vamos a ver qué nos dice este oráculo. Tienes, mira, rendición, y para mí es ríndete a tu lado más salvaje o ríndete a lo que verdaderamente quieres hacer, como que no te resistas. Y cuando digo tu lado más salvaje es lado explorador, no es lado agresivo, ¿vale? Mira, inspiración, musa alegre, ¿qué es lo que te inspira en esta vida? A moverte hacia un lado o hacia otro, a escoger un camino u otro, a tomar una u otra decisión. Mira, transpersonal. Siento también que vas a estar rompiendo patrones. A lo mejor has seguido el camino de vida que estaba correcto seguir según tu familia, pero quizá llega el momento de romper ese patrón, si tú así lo necesitas, ¿no? Sabiduría ancestral, te estaba hablando de ancestros y ahí salió. El transpersonal también es... quizá no te habla tanto de ancestros, pero bueno, pregúntale a tus ancestros y creo que esta es la confirmación de que si tú vas por un lado diferente, tus ancestros te lo van a agradecer, porque todos llevamos instaurados ciertas creencias, ciertos patrones que en algún momento hay que romper, en algún momento hay que romper ese ciclo. Ciclos, ¿vale? ¿Qué más tienes? Mira, satisface tu curiosidad, forastero. Satisface tu curiosidad. Tal cual. Es una lectura más potente que la 1, pero porque está más cargada de energía, así como de fuego, creativa, de impulso. Mira, sumergirse en una tarea. Satisface tu curiosidad haciendo lo que te gusta, haciendo lo que te hace feliz y enfócate en eso. Porque, o sea, dale duro. O sea, porque el sumergirse en una tarea es ir a lo más profundo de eso. O sea, no sirve simplemente... vale, yo tengo curiosidad por conocer las pirámides porque me siento atraída... Quiero ir a Egipto porque me siento muy atraída por las pirámides y bueno, me voy a hacer un viaje de 15 días. No te quedes solo con la parte turística.
Ve a la parte más profunda de la cultura. No solo la parte turística, muévete a lo mejor por lados por lugares que otra gente no se movería. Y no me refiero a que explores lugares peligrosos, sino a profundizar en la cultura. No solo con las pirámides, ¿sabes? Por ejemplo. Vamos a ver qué más te dice el tarot. Pero sí, definitivamente te están diciendo adelante. Adelante y ve con todo. Mira, 7 de oros. Paciencia también. Es algo que está creciendo. Siento que es algo que está creciendo en tu interior y que al fin y al cabo creo que vas a darle un cambio a tu vida. Quizás es lo que necesitas. Mira, la templanza. Bueno, nos habla también la templanza de sanar patrones, ¿no? Lo que te comentaba anteriormente. Pero la templanza es también buscar tu propio equilibrio. Transmutar energías. El sol ya te habla de felicidad. 7 de oros, la templanza, el sol, ya te está hablando de que serías realmente feliz haciendo aquello que te mueve y te conmueve, ¿no? Como aquel que dice, cuando digo hacer, no es necesariamente, yo qué sé, cambiar de trabajo y ya está. Pueden ser 1000 cosas que tú, por lo que sea, no te atrevas a explorar. Y te están diciendo que te atrevas. Tienes también el 2 de oros. Déjame ver la última. Y te salió semilla estelar. Para mí es que no dudes de tus dones y de tus talentos. Es que es otra cosa de la que me había venido a la mente cuando estaba sacando las cartas. De que quizá a lo mejor te apetece explorar tus dones a nivel dones espirituales, como puede ser mediumnidad, como puede ser clarividencia, lo que sea. Conecta con eso. O sea, que no te dé miedo tampoco explorar, indagar, seguir ejercicios, técnicas, meditaciones guiadas para conectar con eso. Piensa que cuando satisfagas esa inquietud y explores lo que te sientes guiado a explorar, estarás en el camino que tú sientes que es correcto para ti, que al fin y al cabo es lo más importante. El sentir que estamos en el camino correcto cada uno, de manera individual. Tú puedes tener un camino, yo puedo sentir que mi camino es otro, ¿no? Pero que no dudes, porque es que te salió semilla estelar y al fin y al cabo lo más profundo de las semillas estelares, primero, que te confirman que estás aquí por con un cometido elevado, ¿vale? Segundo, el significado más profundo de semilla estelar es la misión de vida que tú tengas. Las semillas estelares vienen aquí con una misión en concreto o venimos aquí con una misión en concreto, ¿no? Vale, ¿cuál es tu misión? Sigue tu verdadera misión. O explora cuál podría ser tu verdadera misión, porque a lo mejor te sientes perdido en eso y te están diciendo muévete y explora para averiguar cuál es tu verdadera misión. ¿Cuál es tu propósito? ¿Ok? Si bien, como grupo, las semillas estelares, pues estamos aquí para elevar la conciencia del planeta, ¿vale? De Gaia. Pero, al fin y al cabo, también cada uno tiene que aprender. Porque estamos en esta vida para aprender. ¿Qué más te dicen el tarot? Mira, la emperatriz, que no deja de hablarnos también de muchísima creatividad. Y también es una energía parecida al 7 de oros que, bueno, plantamos la semillita y va creciendo. A lo mejor es un trabajo lento el que tienes aquí para hacer, pero en el que tú quieras, ¿vale? Pero no significa que no vaya a dar sus frutos. De hecho, tienes una lectura que 3 veces ya te han dicho paciencia. Paciencia con el 7 de oros, paciencia con la templanza. Incluso el 2 de oros, que no dudes llegado el momento de tener paciencia. Y la emperatriz también es una carta de mucha paciencia. Piensa que ella está gestando y que todavía le quedan meses para que su proyecto o su bebé salga a la luz. El as de oros. Te salió el arcano menor gemelo del sol, que al fin y al cabo son puertas que se abren, ver las cosas con más claridad. Piensa que tienes una energía un poco lenta, que no es malo, pero sí que
Bueno, no deja de ser el lado del divino femenino, ¿no? Que es más la paciencia, los dones, la intuición, la nutrición. Tienes el rey de espadas. Y déjame ver esta última carta, a ver por qué sale ese rey de espadas ahí con los enamorados, ¿vale? Que te salgan los enamorados no deja de ser... Mira el rey de espadas hacia dónde está mirando, hacia los enamorados, ¿vale? Esto puede ser tú mismo, tu mente concreta, tu ego, pero no ego de egocentrismo, sino el ego como la mente, ¿vale? Está el ego y está la emoción, ¿no? Como aquel que dice, entonces, sí. Entonces, siento que también lo hagas todo esto con cabeza para cuidarte a ti y para darte prioridad a ti, ¿no? Para seguir tu verdadero propósito, como te decía, o tu verdadera, ¿cómo se dice? Vocación. Porque los enamorados nos hablan mucho de la vocación. Entonces, estás también, o sea, se trata también de pensar en eso, de pensar en ti, en tu propia autoestima, en tu propio cuidado. Por un lado tienes la emperatriz que también se cuida mucho y por otro lado los enamorados que también hablan mucho de autoestima. No es solo amor. No, también es elige con cabeza cuando tengas que elegir. Tienes la parte intuitiva, pero también tienes la parte de acción, ¿vale? Entonces elige con cabeza también, que haya un equilibrio, ¿no? Fíjate qué bonito los enamorados. Salen los caballitos de mar, que se dice que cuando un caballito de mar encuentra a su pareja, pues la mantiene ya para toda la vida, a la misma pareja. Y al fin y al cabo, ¿con quién tienes que convivir tú toda la vida? Contigo mismo, pues ya está. Eso es lo que tengo para ti, grupo número 3. Espero haberte ayudado. Déjame tu like y tu comentario que me ayudan mucho a mí. Suscríbete, activa la campanita para enterarte cada vez que estoy en vivo y que subo nuevo contenido. Bendiciones. Bye bye.